Establecemos este contacto desde el foro interactivo de todos los viernes, desde la redacción del diario La Prensa, en esta oportunidad para tocar temas de relevancia en el entorno político y social del país. Y como lo decíamos la semana pasada, el tema de las elecciones parlamentarias y de las decisiones y acciones políticas que están asumiendo los diferentes sectores o actores del país, pues ha acaparado la atención esta semana, ha sido relevante después de esa medida de indultos que otorgó Nicolás Maduro la semana pasada, la decisión de un líder de la oposición, Enrique Capriles, de apoyar unas parlamentarias del 6 de diciembre que siguen siendo muy cuestionadas por la comunidad internacional. Y esta semana lo que ha sido noticia ha sido este pacto unitario que firmaron 37 organizaciones políticas y más de 100 organizaciones civiles, que de hecho el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha llamado a una convocatoria pública que se va a hacer, no se ha especificado fecha, pero es de cara a decirle al país que, bueno, que estas elecciones, como la ha catalogado un sector de la oposición concentrado en los partidos democráticos de la Asamblea Nacional o que integran la Asamblea Nacional, pues son fraudulentas y que el camino no es aceptando unas elecciones. Para conversar sobre en qué consistirá este pacto unitario, esta ruta hacia la unión de los partidos políticos de oposición y esta nueva consulta popular a la que se está llamando el país, nosotros tenemos para este foro interactivo al diputado Américo de Gracia, quien se encuentra en el exilio, producto a que en mayo del 2019, bueno, fue allanada su inmunidad parlamentaria. En ese momento también se libró una orden de captura en su contra. Actualmente se encuentra en un exilio forzado en Italia. Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Él también es diputado por el Estado Bolívar y dirigente nacional de Causa R. Gracias por atender la invitación. Gracias, Ana, y gracias a la prensa por esta oportunidad. Bueno, lo primero que quiero poner en contexto es que no hay tales elecciones. Lo que está planteado es un fraude, no es una elección. Y es un fraude continuado, sistemático, permanente, que se ha venido ejecutando desde la Asamblea Nacional Constituyente, luego con las de gobernadores, posteriormente con las de alcaldes, finalmente con la de las supuestas presidenciales de mayo del 2018, y ahora pretenden continuar con esta particularidad del fraude a nivel parlamentario. La contraposición a eso son unas elecciones libres presidenciales, para que se entienda bien, presidenciales. De lo contrario, no hay solución a los temas del país. O sea, ¿en qué puede ayudar una elección de concejales o de diputados o de gobernadores o de alcaldes a la inmensa tragedia que embarga a los venezolanos? Absolutamente para nada. Y por eso hemos retado a Maduro que convoque las presidenciales, que dé las garantías justamente para que esas elecciones presidenciales supervisadas por los organismos internacionales y ejecutadas sin inhabilitados, sin partidos robados ni secuestrados, nosotros seguramente podremos retomar el camino de la paz, del progreso y de la cordialidad entre los venezolanos. Diputado, fíjese, cuando lo presentaba, hacía alusión a que usted se encuentra en el exilio y que la semana pasada pues fue noticia de estos llamados indultos o excarcelaciones que entregó el gobierno a 53 presos políticos según el Foro Penal, y los demás eran personas como usted que pues tenían su inmunidad parlamentaria allanada, estaban desde el exilio. Yo le pregunto, ¿por qué luego de esta decisión que ha tomado Maduro, por qué no retornar a Venezuela a hacer política en el país? Porque no hay garantías. Nosotros no podemos hacer política con una pistola en la cabeza.
máximo después de haber escuchado a Tarek William Saad, que funge como fiscal, a Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea Nacional y a la ministra de Penitenciaría, Iris Varela, diciendo que aquellos que se salgan del guión volverán a los calabozos. O sea, esa no es la manera de hacer política. En Venezuela el poder sigue secuestrado y los rehenes siguen con la pistola en la cabeza. Creo que en este momento soy más útil, igual que muchos otros colegas y muchos otros compañeros, desde el exilio, desde el destierro, desde la diáspora, que estando de rehén del régimen, para poder hablar y para poder decir cosas que efectivamente los reos no pueden decir. Eso le iba a decir. ¿Qué opina usted de, bueno, esta decisión que ha tomado ayer, lo tomó Freddy Guevara, o lo han tomado incluso estos diputados que han sido excarcelados, Gilbert Caro, Renzo Prieto, que bueno, dicen que se van a quedar en el país haciendo política? A su juicio, ¿a qué se enfrentan tras esta decisión? Bueno, la primera cosa, mi solidaridad con todos y cada uno de ellos. Y obviamente nosotros pretendemos que nuestra voz sea una extensión de aquello que ellos no puedan decir por razones de ser y de estar sometido a las presiones del régimen, tanto ellos como sus familiares, que han sido objeto de encarcelamiento, de tortura, de chantaje, de extorsión, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista familiar. Y nosotros seríamos en todo caso voceros de aquellas cosas que no pueden decir. Ahora, esta pelea se tiene que dar en todos los terrenos, dentro del país con ellos y fuera del país con nosotros. De manera que tenemos que complementarnos los unos a los otros en una tarea titánica que no terminará ni siquiera cuando caiga la tiranía, sino que después de caída la tiranía es cuando más también tenemos que conservar la unidad a propósito de enrumbar el país por caminos de paz y por los caminos de gobernanza. Ahora, Maduro, con estos 110 indultos que él llama indultos que otorgó, digamos, pretende mostrarse ante la comunidad internacional como un gobierno que tiene vestigios democráticos, que hace entender o intenta enviar un mensaje que, bueno, que en Venezuela hay cierto respeto de los derechos humanos, a pesar de los informes que ha expuesto la alta comisionada de la ONU, pero eso es lo que analistas consideran que pretende Maduro, hacerse ver o presentarse ante la comunidad internacional como un gobierno donde todavía hay cierta democracia. ¿Ha logrado el objetivo Maduro de confundir a la comunidad internacional con esta decisión? Para nada. Absolutamente para nada. No hay ningún gobierno en el mundo entero que avale en estos momentos de aquellos que lo habían desconocido, que avale a Maduro como, a propósito de estas medidas, que lo avale como demócrata. Por el contrario, primero admite que había presos políticos, cosa que no había admitido anteriormente. Y segundo, uno de los grandes éxitos de los venezolanos, quizás el éxito más connotado, y en eso hemos llevado la peor parte de los venezolanos, tanto en la calle, con los muertos, con los torturados, con los asesinados, con los masacrados, con los torturados, con la diáspora, con el exilio, es haber logrado desconocer a Nicolás Maduro y ubicarlo en el campo de los dictadores a nivel mundial. Eso no lo habíamos logrado con Chávez. Chávez no tenía precio a su cabeza por narcotraficante de 15 millones de dólares por tareas vinculadas al narcotráfico. Ni él ni su cúpula militar, ni sus testaferros habían sido sancionados, ni habían sido en alguna ocasión y oportunidad, digamos, confiscados sus bienes, ni se le había desconocido como gobierno legítimo.
De modo que ese es un capital político que todavía conservamos en nuestras manos y que por supuesto tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance por preservarlo. Mire, pero ¿qué opina de esos analistas que dicen que hay una cierta confusión dentro de la comunidad internacional, sobre todo porque Josep Borrell y Michelle Bachelet han catalogado de positiva la medida del gobierno? ¿Acaso esos no fueron puntos a favor para Maduro? Michelle Bachelet, Borrell y aquellos que están opinando de esa manera, lo que están dando es una voz de aliento a que medidas como esa se multipliquen y se pueda retornar al camino democrático. Pero en ningún momento podemos darlo como una victoria para Nicolás Maduro. Una victoria se da una vez que Nicolás Maduro cesa la usurpación, una vez que termine la narcotiranía y se instale en Venezuela los nuevos mecanismos democráticos. Solo así podrá Venezuela tener la paz. Y yo creo que una cosa es la conducta que pueden adoptar organismos internacionales y otra es la conducta que debemos adoptar quienes hoy enfrentamos por la calle del medio al régimen de Nicolás Maduro. En consecuencia, son dos posiciones distintas sobre un mismo tema, pero que coincidimos en el hecho de que Venezuela tiene que ser más temprano que tarde libre y cada uno tiene que jugar el rol que le corresponde. Para podértelo decir en blanco y negro, cosa que sucede normalmente en las películas, hay que jugar al policía malo y al policía bueno. En consecuencia, Michelle Bachelet, Borrell están jugando a los policías buenos, a decirle, mira hijo, lo estás haciendo bien, entrégate, no te suicides en primavera, tú todavía eres joven, tienes un futuro por delante, tu partido y tu movimiento político pueden tener futuro. Y los policías que de alguna manera nos corresponde imponer el orden, tenemos que hacer el papel contrario al de Michelle Bachelet y al de Borrell para jugar el binomio perfecto. Bueno, diputado, y entrando al tema de las elecciones, usted ha dicho al principio de la entrevista que ha retado a Nicolás Maduro a unas elecciones presidenciales, no a una de la Asamblea Nacional. Pero quisiera saber qué ha significado para usted la decisión que ha tomado Capriles, ¿no? Que después de Juan Guaidó, digamos, era el líder donde pues había logrado captar, digamos, el mayor número de seguidores dentro de dos procesos electorales presidenciales en el pasado. ¿Qué ha significado para usted que Capriles haya tomado esta decisión y que él y Stanley González digan que tienen una negociación con el gobierno, incluso nombran a esos 110 personas indultadas como resultado previo a ese diálogo? No lo llama negociación, ese diálogo con el gobierno. Un error político garrafal, suicida de parte de Capriles, porque obviamente para los efectos nuestros el reto entonces tendría que ser también para Capriles, ya que tienes esa relación con la tiranía, con el narcomadurismo, entonces pídele que haga lo que los venezolanos quieren que haga, que es elecciones presidenciales para salir de la tiranía. El fondo del problema en Venezuela, del gas, de la luz, de la electricidad, de la educación, de la comida, no es con quien Capriles está negociando. Entonces que termine la negociación y haga las elecciones presidenciales. Por eso es un error plantearlo, porque visto con ese cristal, lo que le está tratando de poner Capriles a Maduro es una de cómo en las presidenciales se las pretendió legitimar Henry Falcón. De manera que el error es persistente y consistente.
Y eso tenemos nosotros que llamarlo por la calle del medio, como lo estamos efectivamente anunciando y llamando. En consecuencia, lo que está planteado y sigue estando planteado en estos momentos es que lo que es malo para Maduro es bueno para los venezolanos. En consecuencia, si Capriles lo que le quiere hacer un favor a Maduro, entonces está conspirando contra los intereses de los venezolanos. Pero esta decisión de Capriles ha sido como estruendosa dentro de la oposición. Pareciera que el gobierno pues le ha salido bien la jugada de dividir y vencer para mantenerse en el poder por más tiempo. ¿Cómo lidiar, diputado, con tantos infiltrados que hay dentro de los partidos? Porque, bueno, desde que inició el año se ha visto, digamos, si lo comparamos como si Maduro fuera un jugador de ajedrez, cómo ha ido quitando piezas a la oposición de dirigentes que representan partidos. Comenzó con estos diputados denominados alacranes en enero, antes de asumir el nuevo periodo legislativo, el 5 de enero de este año. Ha seguido a lo largo de lo que va del año ahora con esta decisión de Capriles. O sea, cómo lidiar dentro de las organizaciones políticas con tantas personas que de repente cambian de posición o se podrían denominar infiltrados dentro de las mismas organizaciones. El modo opositor tipo preservativo no le sirve al país. O sea, eso de que te uso y te voto, ¿cuál ha sido el destino de José Brito y de Luis Parra? Ahorita le acaban de quitar incluso hasta el partido, porque ya no le son útiles a Maduro, porque fracasaron en el intento del 5 de enero, porque la operación Alacrán fracasó. Le ha servido a Maduro en los Tupamaros, el PPT, Podemos, el UPB, el PCB, los usó y los desechó. Esa es la oposición y esa es la clase política preservativa. O sea, aquellos que se usan y se desechan. Lastimosamente, Capriles va por el mismo camino. Capriles tenía un capital político que votó en esta oportunidad con la operación que salió derrotada. Ojo, la operación de Capriles fue derrotada por el pueblo venezolano. Fue desvelada ante la opinión pública como una operación que favorecía abiertamente a Nicolás Maduro. Y en consecuencia votó todo un legado. Presidente del Congreso de la República en la época de Chávez, 2 veces alcalde de Baruta, 2 veces gobernador del estado, 2 veces candidato presidencial, hasta preso político fue para venirlo a despachar en una jugada a favor de Maduro, tal como ocurrió. Eso es no tener conciencia política y, por supuesto, con el único propósito y pretensión de desplazar a Juan Guaidó. El tema no es Juan Guaidó. Juan Guaidó hoy día es un instrumento de los venezolanos para desplazar y derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Y eso, al parecer, no fue lo que entendió el señor Capriles, y su impaciencia lo hizo cometer el error estúpido y garrafal que desafortunadamente cometió. Ahora, diputado, en medio de todo esto, entre la pelea de quienes dicen que no van a participar porque no hay condiciones para unas parlamentarias y el objetivo son unas presidenciales, que de hecho por eso es que se logra el apoyo de 60 países de la comunidad internacional a la presidencia interina, desconociendo al gobierno de Nicolás Maduro. Y entre este sector de la oposición, que ahorita, digamos, entre las figuras más resaltantes, está Capriles, está Henry Falcón, que dice que sí hay que votar y hay que dar la lucha para no dejar escapar espacio. En medio de esos dos está el venezolano, que creo yo hoy está más confundido que nunca. Y le pregunto muy concretamente,
un mes antes de esta decisión, o quizás 3 semanas antes de esa decisión, la Conferencia Episcopal había sacado un comunicado diciendo que era necesario ir a elecciones. ¿Cree que comunicados como los de la Conferencia Episcopal han contribuido a crear dudas en la sociedad sobre el dilema de votar o no votar? Fíjate, yo sigo poniendo la situación en perspectiva. Estas no son elecciones. No se trata de un dilema de abstenerse o no, de ir a votar o no. Como no hay votación, como no hay elecciones, lo que hay es un fraude, en consecuencia, yo no me estoy absteniendo, por el contrario, estoy diciendo, vamos a unas presidenciales, que es lo que al final quiere el pueblo. O sea, no es unas parlamentarias, porque el quid del asunto, el problema grave de los venezolanos no está en el Parlamento, está justamente en Miraflores, y en consecuencia es ahí donde tenemos que resolver el problema. ¿Por qué la Conferencia Episcopal dice y hace lo que está haciendo? Ese es un problema de ellos, no mío. En consecuencia, yo no tengo por qué responder a lo que hizo la Conferencia Episcopal. Si la Conferencia Episcopal asume esa conducta, que respondan ellos. En consecuencia, respondo a lo de Capriles porque es un político, y en consecuencia, en función de lo político, y además porque tiene espacio para debatir y discutir su tema dentro de Primero Justicia, porque es un líder de Primero Justicia, dentro del G4, dentro de todo el escenario en el que nosotros nos movemos. Y por supuesto, entonces todo aquello, y repito, que ayude a Maduro, no ayuda a Venezuela. Ok. Le quería preguntar también qué le responde a esa gente que dice que la oposición democrática está tropezando con la misma piedra del 2005, donde no se acudió a un proceso electoral y bueno, se perdió el espacio del poder legislativo. Yo le pregunto a esos mismos que se hacen la pregunta, en el 2005 el presidente Chávez estaba acusado de narcotraficante. Había sido desconocido por 60 países libres del mundo. Había sido desconocido por la OEA y por el Grupo de Lima. Había sido desconocido por Estados Unidos y Canadá y la Unión Europea. Había sido desconocido por Suiza y por la OEA. Y había tenido acusaciones de crímenes de lesa humanidad y de violación de los derechos humanos en la ONU. O sea, el escenario es totalmente distinto al 2005. En consecuencia, la comparación es antipática y es equivocada. Diputado, hablemos de este pacto unitario que ahora los mueve por, bueno, crear condiciones y lograr una transición que, bueno, se viene proyectando, se viene prometiendo desde el 2019. ¿En qué va a consistir este pacto unitario? Bueno, ya ustedes presentaron, digamos, los pasos a seguir y el compromiso que han asumido para unir al país y se deja claro que se va a hacer una consulta popular. ¿En qué va a consistir esa consulta popular? ¿Va a ser un plebiscito igual al planteado en el año 2017? ¿Qué diferencia hay en esta ocasión? Bueno, sobre la consulta popular, el diseño y la puesta en escena le corresponderá al presidente Guaidó decirlo en su ocasión y en su oportunidad, porque todavía está prácticamente en la sala de diseño y no quiero contar los pollos antes de nacer. Ahora, la ruta tiene que estar suficientemente clara para cada uno de nosotros. En principio, tenemos que acogernos al artículo 333 de la Constitución, que dice textualmente, no estoy inventando absolutamente nada, invito a todos el público que nos ve, que nos observa o que nos lee, a que lo busquen. Todo, roto el hilo constitucional, todo venezolano, investido o no de autoridad, está en la obligación de contribuir a reponerlo. ¿A reponer qué? El hilo constitucional. Ahora, si el único poder legítimo, que es la Asamblea Nacional, no va a hacer nada para reponer el hilo constitucional, en consecuencia, para reponer el hilo constitucional,
debemos declarar la continuidad constitucional. O sea, lo que significa, dicho en cristiano, en católico, en apostólico, en romano, en ciudadano de a pie, es que el periodo de la Asamblea Nacional no termina el 5 de enero, sino que por el contrario, hay una continuidad hasta que se reponga el hilo constitucional. En consecuencia, eso y esa fase luego tiene que ir a una fase superior, que es a la de convertirse el gobierno interino en gobierno de emergencia, para justamente mutar hacia un capítulo distinto y superior, siempre en función de destronar la tiranía de Nicolás Maduro. Es un proceso inédito. No podemos decir, no, esto se hizo en Venezuela o se hizo en el país Z en la época X. No, es un proceso inédito y en consecuencia tenemos que poner toda nuestra materia gris a producir en función de diseñar esa ruta y ese camino. Y por eso tenemos que tomárnoslos con soda. El primer elemento es no caer en la tentación, en la fácil tentación. Te quedan 120 días. Si no lo hace antes del 6 de diciembre o del 5 de enero, se acabó el tiempo. No, no, no. Esas son las rutas. Ese es el cronómetro de Maduro. No es el cronómetro de los venezolanos. Yo pregunto, ¿el 6 de diciembre o el 5 de enero se acaba Venezuela? No. ¿Se acaba el lapso para reponer la democracia y la libertad? No. Sí, diputado, pero mire, ¿qué garantías ustedes se han puesto a pensar? ¿Qué garantías va a tener esa continuidad administrativa después del 5 de enero? Porque hay muchos que dicen, ayer leía un artículo de Benigno Alarcón, el politólogo del UCAP, y decía algo así como Maduro pretende darle legitimidad a estas elecciones porque tiene más de 100 partidos políticos que han inscrito más de 13.000 candidatos, tiene figuras predominantes de la oposición participando y apoyándolas, lo que quiere decir que la continuidad administrativa después del 5 de enero podría convertirse fácilmente en una asamblea, pero desde el exilio. Si es necesario, sí. Yo pregunto, ¿qué había antes del Estado de Israel? El Estado de Israel tiene 70 años. Asociación Nacional Judía. Nosotros tenemos que tratar de asimilar situaciones que habían, que se presentaron en situaciones, digamos, en paralelismo, aun cuando todas las comparaciones son antipáticas. Que el régimen tenga 13.000 candidatos, que tenga 100 partidos. No, yo les doy 200. Eso le va a dar legitimidad. Eso va a reponer la libertad de los venezolanos, que tengan 13.000 o 26.000 candidatos. No, se la dio la presidencia, la elección presidencial de mayo. No, se la dio la Asamblea Nacional Constituyente. No, se la dio el 5 de enero la elección de una asamblea paralela con los alacranes. No. Bueno, entonces, ¿por qué no camino? Por eso, el que opina en función de estas teorías, lo que está es haciéndole el quite a Nicolás Maduro. Y nosotros no podemos prestarnos para eso. El camino, como dije, es inédito. El 5 de julio de 1811, 47 venezolanos, este es un dato bien importante porque está en el ADN de los venezolanos. 5 de julio de Santa Rita, no fue en la catedral principal, no, en una capilla llamada Santa Rita, se reunió 47 venezolanos y firmaron un acta de la independencia. Seguramente muchos se rieron de eso y nadie le dio el visto bueno a eso. Y nadie se hizo eco de eso. Eso fue justamente
la independencia, nos tocará reinventarnos y hacer lo que tengamos que hacer. Y otro dato importante con eso de la clandestinidad o no. Los jueces de Escobar en Colombia tuvieron que ser jueces sin rostro. Nos tocará tener diputados dentro del país sin rostro, presidentes sin rostro, parlamentarios sin rostros, país y otros fuera del país con rostro. El Congreso Nacional Africano lo dirigían desde el exterior con rostro y desde el interior sin rostro, para darle pie a la derrota del apartheid. De modo que hay muchísimos ejemplos que nos pueden servir de marco. Lo que no podemos es, bueno, va a ser clandestino. Y si es clandestino, ¿qué? O Ben-Gurión no era clandestino. Sí. O Nelson Mandela no estaba preso cuando de alguna manera luchaba para derrotar el apartheid. ¿Lo derrotó o no lo derrotó? En consecuencia, esas son las enseñanzas también que nos da la historia. Diputado, pero ¿cómo movilizar al pueblo en clandestino? De hecho, hoy, el día que estamos grabando este foro, se va a hacer la primera propuesta que ha surgido dentro de este pacto unitario y no se hizo grandes concentraciones por esto de la misma pandemia y se está haciendo en colegios de médicos. Es decir, ¿cómo movilizar al pueblo en un escenario tan complejo que le ha tocado vivir a la oposición en este momento? Que justamente en febrero, cuando iban a retornar la presión de calle con protestas, vino todo esto de la cuarentena y bueno, sigue, digamos, el gobierno entrega por un lado indultos, pero por el otro sigue la persecución política a los ciudadanos. Yo pregunto, ¿el pueblo ha dejado de protestar? Todos los días del mundo, todos los días del mundo en Venezuela se protesta. Se protesta por gas, se protesta por agua, se protesta por electricidad, se protesta por transporte, por salud, por seguridad, se protesta por gasolina. Ahora, que esas protestas no estén articuladas, eso es una tarea política. Es una tarea política de Juan Guaidó, es una tarea política del gobierno de emergencia, es una tarea política nuestra como diputados, es una tarea política de los partidos, es una tarea política del país. Organizar el tamaño de las que hubo en el año 2002, 2013, 2017, 2018, es seguro, a lo mejor es probable. Pero no es que hemos dejado de protestar. Todo eso que ha ocurrido en Bielorrusia, en Egipto, en otros países que nos los ponen para darnos coco, en Ucrania, para los venezolanos es materia vista. Es materia vista. Ahora, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre lo que ocurre en Venezuela y lo que ocurrió en Polonia, o lo que ocurrió en Ucrania, o lo que ocurrió? Que esos países luchaban contra gobiernos, dictaduras, pero eran gobiernos, eran tiranías. Esto no. Esto es una organización criminal. Esta es una organización criminal que es un cruce, es un Frankenstein entre Pablo Escobar, el narcotráfico, Bin Laden, el terrorismo, y Fidel Castro, el comunismo tirano, y tienen a Nicolás Maduro. Entonces, estamos ante una situación inédita en donde las Fuerzas Armadas son cómplices, no son leales a Maduro, son cómplices en el oro de sangre, son cómplices en el narcotráfico, son cómplices en la corrupción, son cómplices en el lavado de dinero, son cómplices en la actividad criminal.
En consecuencia, nuestra tarea es mucho más cuesta arriba que la de todos esos países que acabo de mencionar. Sí, le iba a preguntar también, hace referencia a los militares. Este pacto unitario también hace un llamado a los militares a que se apeguen a la Constitución. Le iba a preguntar qué ha pasado con ese sector, donde todavía la oposición no ha logrado quebrar o no ha logrado fracturar, pareciera que es uno de los más consolidados con el gobierno, a pesar de todos los exhortos y de todos los llamados que se le ha hecho. No, yo difiero de esa opinión por varias razones. La primera, ¿hay o no hay más de 120 militares presos? Si están presos es porque no están con Maduro. Segundo, hubo un intento de rebelión el 30 de abril. En consecuencia, sí se logró romper el esquema del Maduro, torturados y los exiliados en la diáspora y en el exilio. En consecuencia, la procesión va por dentro y por eso decimos, Maduro le ha otorgado recursos, poder, droga y oro para tenerlos contentos y aliados. Antes decían que era carro para tú mantener a los militares contentos con las 4C, que se casaran, carro, que casa, y bueno, aquí le tienes que agregar la C de la cocaína y el O del oro. Entonces, o la C de la corrupción. Sí ha habido un resquebrajamiento de la institución militar porque de alguna manera han habido víctimas en este proceso. Ahora, que no ha sido exitosa la operación de la rebelión de los militares, es probable. Y por eso nosotros decimos que tenemos que ocurre en la dirección política con lo que ocurre dentro de los cuarteles y con lo que pueda ocurrir eventualmente como amenaza creíble en la instancia de carácter de los aliados internacionales para que la situación también sea más o menos igualitaria con lo que se ha dado a llamar la ocupación del territorio venezolano por China, por Rusia, por Cuba, por Irán y por Turquía. Diputado, ¿cómo se saca un gobierno criminal? ¿Todavía están todas las opciones sobre la mesa? O, digamos, esa de la intervención internacional, intervención militar internacional, ha sido descartada por lo que ha dicho Estados Unidos recientemente, respondiendo a María Corina Machado? No, yo creo que todas las opciones están en la mesa y ninguna podemos descartarla, incluyendo esa. Por eso hemos venido diciendo que es un error táctico aquellos que proponen que en la Asamblea Nacional, donde no hay consenso, no es mi caso, porque yo sí estoy de acuerdo y hago operaciones en función de que eso ocurra y no tengo complejos en manifestarlo, pero obviamente hay dentro de la oposición posiciones respetables que no están de acuerdo con esta opinión mía. En consecuencia, es un error táctico llevar a que nosotros apliquemos dentro de la Asamblea Nacional el artículo 187, numeral 11, o la invocatoria del TIAR. ¿Y por qué digo que es un error? Bueno, porque eso que no lo van a aprobar el partido Z, de aprobarse, no hay la certeza de que los aliados actúen porque la Asamblea lo solicite. Y luego, de no aprobarse, es la cancelación, es la orden que le está dando el único poder legítimo a los aliados de no intervenir. En consecuencia, no es por la vía de la Asamblea Nacional
donde nosotros debemos operar con los aliados, sino por la vía de las condiciones, de crear las condiciones para que esto se dé. Y en eso la oposición ha sido de construir el escenario posible, ni evaluar los eventos que pudieran provocar semejante actuación. De manera que en eso todas las opciones están planteada la opción electoral presidencial, y repito, elecciones presidenciales, no otras. Están previstas las negociaciones porque nosotros tenemos que siempre estar atentos a que si los narcotraficantes quieren rendirse o quieren renunciar o quieren huir, nosotros debemos tenderle puente de plata para que se vayan, y está prevista también, o debe estar prevista también, la ayuda y la alianza de carácter internacional por la vía de la fuerza, porque no estamos peleando con muchos, estamos peleando con organizaciones criminales. Diputado, ¿y está pendiente tender también puentes de plata para negociar con esta oposición que ahorita va a elecciones? Era un exhorto que hacía hace días el padre José Virtuoso. Mira, ojalá y el señor Capriles y aquellos que están en esa onda entiendan la magnitud del problema en el que se metieron y en el que intentan meter a Venezuela. Y aquellos que de alguna manera rectifican, bueno, por supuesto que nosotros no podemos sencillamente invisibilizarlo. Ojalá y tengan el propósito de enmienda para poder corregir los entuertos y poder recuperar el camino y la estrategia correcta de manera unificada, no en una sopa de letras, sino en una unión superior. Y ya para finalizar, diputado, quisiera, digamos, que me indique la situación del arco minero de Venezuela. Ya usted ha dicho que gran parte de lo que ha denominado un gobierno criminal se sostiene con la extracción ilegal del oro en el arco minero. ¿Cuál es la situación? Ya sus denuncias y la de mucha gente ha logrado estar en un informe de violación de derechos humanos que presentó la alta comisionada de la ONU recientemente, y bueno, quisiera su opinión sobre este tema que ha venido denunciando desde hace tantos años. El arco minero es la mejor vitrina para retratar al régimen de Nicolás Maduro. Ocupa más del 50% del territorio nacional, todo el estado Bolívar, todo el estado Amazonas, todo el estado del Tamacuro. Afecta 10 de los 44 parques que conforman los parques nacionales venezolanos, entre ellos el más emblemático de todos, que es patrimonio, declarado patrimonio de la humanidad, como es el Parque Nacional Canaima, donde está el Salto Ángel, el Auyantepuy, que es el salto, la cascada de agua más grande del mundo. Pero también está el Yapacana, pero también afecta a 33 de las 55 etnias indígenas. Y cuando nosotros decimos que ocupa el 50% del territorio, quizás para los venezolanos es mucho, pero para aquellos que ven fuera de Venezuela un programa como este, bueno, son 3 veces más grande que el estado de la Florida en Estados Unidos. Es un territorio tan grande como España, o es un territorio tan grande como toda Centroamérica, salvo México. De modo que no estamos hablando de cualquier territorio. Las organizaciones criminales terroristas más importantes del mundo, el Hamas, el Hezbollah, el ELN, la FARC, el Pranato, los colectivos armados, el cartel de los soles, que está operando en el arco minero a través de una compañía anónima militar de petróleo, minería y gas llamada Caminpen. De modo que todo esto es un cóctel de violencia que está acabando con las principales fuentes hídricas de Venezuela, con la hidroeléctrica y, por supuesto, con la Amazonía nuestra, que cada día está mucho más frágil y vulnerable. Para salir de esto, lo importante primero es salir
de la tragedia de Nicolás Maduro. Muchas gracias al diputado Américo de Gracia, quien nos acompañó en este foro interactivo desde la redacción del diario La Prensa. Él desde Italia muy amablemente atendió a nuestra invitación. Gracias por acompañarnos, diputado. Gracias a usted, Ana, y a la prensa por darnos la ocasión y la oportunidad. Será hasta otra ocasión. Exacto, y a todas las personas que se conectaron con nosotros, les decimos que la próxima semana venimos con más información relevante para analizar lo que pasa en el entorno político, social y económico del país. Esto fue el foro interactivo de la semana, quien les acompañó, Ana Uzcategui.